Quiero, Señor, ser más como tú quieres que yo sea, Señor. Por favor, Señor, quebranta los corazones en esta hora. Abre los oídos, abre el entendimiento. Mata nuestro orgullo, Señor. Humilla al ser humano y que Cristo sea exaltado en esta hora mediante tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos 13. Mis hermanos, ¿alguna vez has expresado con apreciación lo que otro creyente ha hecho por el reino de Dios? Y su respuesta fue, oh no, fui yo, fue el Señor quien lo hizo. ¿Alguna vez has ido ante un hermano y le has dicho, hermano, me da gusto, me alegra ver lo que tú estás haciendo para el reino de Dios? Y él te ha respondido, no fui yo, fue el Señor, es Dios quien lo hace. O quizá tú eres quien haya respondido de esa manera. Alguien quizás haya venido a ti y te ha dicho, hermano, qué bien lo haces. Enseñas bien, evangelizas bien, predicas bien, eres dadivoso. Y tú dijiste, no soy yo, soy el Señor. Fue el Señor quien me ayuda a hacer todo esto. Pero ¿por qué decimos esto, mis hermanos? ¿Por qué es que decimos que el Señor es quien lo hace? Yo creo que es por la razón que nos sentimos incómodos por llevarnos algún crédito. No hay duda de que es el Espíritu quien nos empodera y nos permite todo en nuestro llamado. Dios es quien nos capacita. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es quien nos da el poder y nos permite, mis hermanos, hacer todo esto en nuestro llamado, en la obra. Pero debemos aceptar cuando alguien nos aprecie todo lo que hemos hecho. ¿Acaso no hacemos algo nosotros? Por supuesto. Pero Dios es quien obra. Si nosotros somos parte de lo que Dios hace en la obra, pero Él es quien obra. Si alguien da el evangelio, si alguien predica, si salimos a las calles a predicar, mis hermanos, no depende de nosotros. Nosotros no podemos convencer al pecador que venga a Cristo, sino que es Dios quien obra en el corazón. La palabra bien clara dice que es el Espíritu Santo quien convence al hombre de pecado, al mundo de pecado. No es el hombre, no somos nosotros. Nosotros solamente somos mensajeros, portadores de la gloria del Señor, pero Dios es quien obra. Hay un gran misterio en cómo es que Dios utiliza a sus siervos en este mundo para Él lograr y hacer su voluntad. Es un misterio. ¿Por qué Dios no usó a los ángeles que no habían pecado? ¿Por qué no Dios usó otro método diferente para lograr y hacer su voluntad? ¿Por qué? Es un misterio. ¿A Dios le plació hacerlo? Y así es. Quizá nos gustaría decir, yo hice el 50% y Dios hizo el otro 50%. Muchos cristianos piensan eso, que tú haces parte o tú tienes parte en tu salvación y Dios tiene otra parte. No es así, mis hermanos, es Dios quien salva de principio a fin. La salvación depende de Dios, no del hombre. Pero si nos apegamos a la Biblia no nos va a permitir decir tal cosa. Que nosotros hicimos el 50% y Dios hizo el otro 50%. La Biblia no nos permite esto. Ya hemos estudiado que Jesús es quien llamó a sus discípulos. Cuando Él los llamó, ellos dejaron todo y le siguieron. La Biblia insiste en dos cosas verdaderas. Primero, Dios es quien logra la obra de salvación. Una y otra vez les doy el ejemplo de Saulo de Tarso. ¿Acaso Saulo iba en busca de la salvación o en busca de Cristo para ser salvo? No. Saulo de Tarso iba en camino a Damasco, ¿para qué? Con un propósito maléfico, para arrestar a los cristianos.
llevarlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Pero al Señor le plació salvarlo para su gloria. En segundo lugar, en verdad Dios ha determinado lograr su obra de salvación mediante el sacrificio único ¿de quién? De Cristo. La proclamación de Cristo y su evangelio y las oraciones de su pueblo para que Dios les permita hacer solamente una cosa que muchos no hacen: predicar el evangelio, predicar a Cristo. Hermanos, de este gran privilegio se maravillaban los ángeles. ¿Cuál privilegio? El predicar. Vayamos a la primera carta de Pedro, perdón. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice lo siguiente: dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que está diciendo aquí la palabra es que los profetas habían profetizado acerca de ¿quién? Acerca de Cristo. Y no solamente de su persona, de quién Él era, sino también lo que Él iba a sufrir. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, no las victorias de Cristo. Bueno, sí, las victorias, pero en la cruz. Porque hoy en día nos presentan a un Cristo que no reprende, a un Cristo que no está lleno de ira. Cuando vemos que cuando Él miraba que en el templo se vendían y se hacían otras cosas, ahí vemos el atributo de Dios mismo, del Padre, que Cristo estaba lleno de ira, volcando las mesas. Pero hoy en día solamente nos presentan a un Cristo amoroso que no reprende a nadie mediante la palabra. Y Cristo una y otra vez reprendía ¿a quiénes? ¿A los pecadores? ¿A los publicanos? ¿A la mujer adúltera? Una y otra vez Cristo reprendía a los fariseos y a los escribas por su hipocresía. Pero ahí vemos que ellos anunciaban acerca de Cristo y los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos, detrás de los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles. Aún los ángeles del Señor están maravillados de cómo es que Dios, mis hermanos, utiliza al ser humano, a los creyentes, para que ellos puedan predicar el Evangelio. Lo mismo que hacían los profetas, ahora hacen los cristianos. No se les fue revelado a ellos, pero a nosotros ahora sí, mis hermanos. Ahora sabemos ciertamente, mediante la Escritura, que Cristo murió y padeció en la cruz del Calvario, y Él es el único camino al Padre. Los ángeles se maravillaban de que nosotros, los pecadores redimidos, podamos anunciar el Evangelio. Ellos se maravillan, no es envidia, sino que ellos
dan gloria a Dios. Primeramente por la salvación que nos ha dado mediante Cristo. Y ahora ellos pueden ver cómo es que hombres y mujeres redimidos ahora pueden anunciar acerca de Cristo. Quizás ellos dicen, este Dios es tan grandioso que Él quiso salvar a pecadores, a adúlteros, a borrachos, a ladrones, a rateros, a idólatras, para que ellos ahora puedan predicar de su Hijo amado. Es algo maravilloso. En Cristo, mis hermanos, los creyentes, nosotros somos exaltados por encima de los ángeles, tanto en privilegio como en condición. Es un privilegio, ¿sí o no? Poder predicar de Cristo. Y en una condición ahora que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, al momento de haber creído, no después. Es algo que Dios hace. Dios es un Dios que transforma el corazón, cambia al pecador, cambia sus deseos, sus anhelos, su voluntad, y ahora viven para la gloria de Él. Y esto es exactamente lo que el autor, nuestro hermano Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere mostrar en este libro. Que Dios está obrando con su plan de salvación en los confines de la tierra. Miraremos cómo es que Dios obra haciendo el llamado, juzgando, revelando, nombrando, sanando y salvando. Vamos a ver qué es lo que dice ahí el versículo 1 de Hechos 13. Hechos 13, versículo 1 dice lo siguiente, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes en Retarca, y Saulo. Primeramente, Lucas nos dice que en Antioquía había previamente profetas y maestros. Y mis hermanos, no quiero que ustedes tomen este texto y digan, ¿ves, hermano, que el oficio de profeta sigue vigente hoy día porque lo dice el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el último profeta antes de que viniese Cristo? Juan el Bautista. Él fue el único, el último siervo del Señor que predicó y anunció la venida del Mesías. Después él lo miró y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de aquel que yo les hablé. Después Cristo viene y se presenta como el Cristo, el Mesías anunciado. Así que ya no existe el oficio de profetas. ¿Por qué? Cristo ha venido. ¿Acaso deben de haber más profetas y seguir predicando acerca de la venida del Mesías cuando Cristo ya vino, vivió una vida perfecta, fue arrestado y fue crucificado, murió, resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre? Ya no necesitamos más profetas. Los que hay hoy en día se autonombran profetas porque quieren ser vistos como los gran profetas de Dios. Ahora solamente somos siervos inútiles. Siervos a quien Dios sostiene por el poder de su palabra para cumplir y hacer su voluntad, mis hermanos. Recuerden que en este tiempo la iglesia estaba siendo formada y edificada sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, como dice en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo.
La iglesia en este momento iba creciendo. Era la iglesia primitiva. Estaba siendo fundamentada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Y hoy en día también hay hombres que se autonombran apóstoles. Ellos no anduvieron con Jesús, no vieron a Jesús ocularmente, no fueron testigos de su resurrección. ¿Cuál fue el último ¿Cuál fue el último apóstol a quien Cristo se le reveló? El apóstol Pablo. En rumbo a Damasco. Él dijo que él era el último, como un abortivo de los apóstoles. Los apóstoles, los profetas y los maestros estaban profetizando, proclamando, predicando la sana doctrina del Evangelio. En este momento, en el contexto histórico, ahí en Hechos, ahora ellos estaban predicando, proclamando, profetizando acerca de la sana doctrina del Evangelio de Cristo. No estaban diciendo, miren, van a venir otro Mesías, Cristo fue crucificado y otra vez va a venir. Dios estaba obrando mediante hombres y mujeres para su gloria. Hoy en día los falsos profetas vienen con nuevas revelaciones, sueños medios raros, cosas como que vi humo negro dentro de una congregación, profecías cuyo producto es de la carne y de la emoción. Hacen todas estas cosas y dejan a Cristo fuera de la ecuación. Tanto evento, tanta noche de empoderamiento para romper cadenas y Cristo no es predicado a los perdidos. Una y otra vez vemos cuál era el mensaje que estaba predicando Pedro, que estaba predicando Felipe, que estaban predicando los apóstoles. El único mensaje que predicó Esteban, que lo llevó al matadero, ¿el mensaje de quién? De Jesucristo. Ellos no hicieron tales eventos como hoy en día hay en muchas congregaciones. No dijeron, hoy es la noche de romper cadenas, noches de milagros. Nada de eso. Ellos predicaban a Cristo y a Cristo crucificado. Por esa razón, Esteban fue martirizado, le quitaron la vida. Por esa razón es que Pedro fue llevado a la cárcel. Jacobo fue puesto a muerte por mano de quién? De Herodes, a espada. Por la locura de la predicación del Evangelio. Porque eso es lo que es para los que se pierden. Es locura. Es algo ilógico. Pero aquí vemos que Lucas nombra a los 5 líderes de la iglesia en Antioquía. Estos hombres eran de África, Chipre, Judea, Samaria y Asia Menor. Algunos eran judíos y otros eran gentiles. Ahora bien, la lista de nombres indica que la iglesia de Antioquía estaba, mis hermanos, marcada por una gran diversidad étnica. No solamente eran judíos. Y en Cristo eso ya no debía de importar. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3? Vamos a Gálatas 3. Hermanos, si tienen calor, pueden voltear ese ventilador para allá. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Gálatas 3, 23 al 29. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Él dice,
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El apóstol Pablo dice, antes de venir a la fe, él está hablando a los hermanos en Galacia, dice que ellos estaban confinados bajo la ley, estaban bajo la ley y no bajo la gracia, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? La ley era, mis hermanos, para ellos era como un puente que los llevaría a Cristo. Es lo que él dice ahí, para llevarnos a Cristo. Y bien sabemos que dice la palabra del Señor, dice que por la ley ningún ser humano, ningún hombre puede ser justificado. La ley no justifica. ¿Qué es lo que hace la ley? Revela nuestro pecado. No matarás. No cometerás adulterio. No hablarás falso testimonio. No codiciarás. La ley es lo que hace. Nos hace ver y nos da el conocimiento de pecado. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo. Todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Todo el mundo? ¿Todo ser humano? Los que han creído en Cristo. Por medio de la fe y el arrepentimiento. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ven lo que dice la palabra del Señor? Aquí lo que Pablo dice, ya no importa si eres judío o griego, ya no importa si eres esclavo o libre, no importa si eres hombre o mujer, porque todos somos uno en Cristo. Todo esto, o el Evangelio, lo que hace es que rompe las paredes intermedias de las naciones. Yo he escuchado que los mexicanos y los hondureños no se quieren, no se llevan en sí. Yo no estoy hablando de los creyentes, pero yo he escuchado que a veces hay roces entre naciones o personas de otras naciones, pero en Cristo todo eso se va. Se debe de ir. Es lo que nos está dejando saber aquí el autor de Hechos, que en la iglesia de Antioquía había una gran diversidad étnica. Ellos no solamente eran judíos, sino que ya estaban mezclados. En la lista estaba un levita, un fariseo, porque al final dice, y Saulo estaba ahí. Y un socio de Herodes, y se cree que era su medio hermano. ¿Se imaginan, mis hermanos, a este hombre con un puesto tan importante, ahora es un seguidor de Cristo? Esto es sorprendente y vale mucho más la pena. Vale mucho más ser familiar de alguien con mucha autoridad y poder que ser seguidor de Cristo. Una pregunta. ¿Tú quisieras ser sobrino o sobrina de Donald Trump o ser llamado hijo de Dios? ¿Qué prefieres tú? Ahora, para los niños, para los jóvenes, ¿tú prefieres ser un sobrino de Lionel Messi, de Ronaldo, o ser hijo de Dios? Hijo de Dios. Los del mundo
desearían, me imagino yo, ser sobrinos o sobrinas de esos hombres con mucho dinero y fama. ¿Por qué? Porque quizás ellos le pueden dar dinero a ellos, a sus sobrinos, y más cuando cumplen años. Quizás pueden darles $500 y los niños gozosos. Pero ¿qué es lo que te da Cristo? Cristo te puede dar la salvación de tu alma, que es mucho más valiosa que $500 o $1000. Sí, te puedes comprar mucha ropa, zapatos de marca, pero eso es temporal. Eso se va a corromper. Lo que el Señor te da es para siempre. Es la salvación de tu alma. Ahora vayamos al versículo 2, ahí de Hechos 13. Hechos 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mis hermanos, el Espíritu Santo se reveló a sí mismo como la tercera persona divina que es de la Trinidad. También se reveló como el Señor de la iglesia y la misión. Es Dios mismo. Aquí vemos que el Espíritu Santo les habló a los hermanos en Antioquía. ¿Y qué es lo que les dice? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos al Espíritu Santo hablando. Y esto derrumba la idea que tienen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y aquí vemos que el Espíritu Santo está dando órdenes, demandando a que le obedezcan. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Apartarme. Quiero a estos dos hombres para la obra, para la misión por el cual yo los he llamado. De igual manera, Jesús fue enviado por el Espíritu Santo para ser tentado. ¿Recuerdan Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Aquí vemos que el Espíritu Santo da una orden, y en Mateo 4:1 el Espíritu Santo envía a Jesús al desierto. No lo mandó a un jardín lleno de frutas, lleno de sombras. No lo mandó a un palacio, sino que el Espíritu Santo envió a Cristo al desierto para ser tentado por Satanás mismo. En el desierto, ¿qué hay? Arena. Yo esperaba que alguien dijera nada. ¿Hay muchas cosas beneficiales para nosotros en el desierto? No lo hay. No hay mucha sombra, no hay agua, no hay mucha comida. En el desierto se va a sufrir. Y ahí es donde el Espíritu Santo envió a Jesús a ser tentado por el mismo diablo. Me causó gracia ese hermano, arena. La arena no te la puedes comer. Se puede comer, pero no se debe. Dice, ¿y qué fue lo que dijo Jesús a Ananías que le iba a mostrar a Saulo? Vayamos a Hechos 9. Primeramente vemos al Espíritu Santo hablando, al Espíritu Santo enviando. Vamos a Hechos 9, versículo 15 al 16. Hechos 9, versículos 15 al 16. Dice, el Señor le dijo, Cristo,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice Cristo, está hablando esto. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos las mismas funciones del Espíritu Santo y de Jesús. El Espíritu Santo les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y aquí vemos a Cristo diciéndole a quién, a Ananías, que vaya, ore por él para que él pueda recobrar la vista. ¿Por qué? Porque un instrumento escogido le era a él. Él había escogido a quién? A Saulo. Primeramente lo había salvado por su gracia. ¿Él merecía ser salvo? ¿Él merecía ser llamado? ¿Él merecía ser instrumento escogido para llevar el nombre del Señor en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel? No merecía ese privilegio. Él merecía la ira santa de Dios sobre su cabeza porque él había asesinado a creyentes y él iba en busca de otros creyentes para llevarlos de regreso a Jerusalén. No solamente era un instrumento escogido para que llevara el nombre del Señor en presencia de estos hombres, sino que también dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era el propósito. ¿Qué es lo que iba a llevar a Saulo a sufrir, a padecer? ¿Solamente el llamado? ¿El ir? ¿Era qué? El predicar de Cristo. El Señor lo había escogido para predicar en su nombre y a padecer por su nombre. Ese es el llamado, mis hermanos, de cada cristiano. El llamado del cristiano no es, mira, te voy a hacer un hombre, una mujer de gran éxito. No. Y los de el Evangelio de la Prosperidad enseñan lo contrario. Te enseñan que tú vas a ser próspero en lo material, en lo terrenal, en lo que no es eterno. Y te hacen ver a Dios como un Dios que cumple caprichos, cuando no es así. Yo me he preguntado, ¿qué harán ellos con esos textos? Yo no creo que ellos prediquen esto. Ellos utilizan otros textos y los tuercen para su propio beneficio. Para que los miembros den sus diezmos. Y los pastores puedan ellos comprarse carros lujosos, casas grandes para no trabajar. Y están llevando a muchas almas al infierno. No les están dando a Cristo. Cristo, mis hermanos, escogió a Saulo y el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo para una misión específica. Mis hermanos, Dios es quien escoge, llama, manda y constituye. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que Dios es quien escoge, llama, manda y constituye? Si tú lo crees, es un amén. Efesios 4:11 dice lo siguiente. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos oficios son vigentes hoy en día de estos 5? Hoy en día solamente están vigentes los evangelistas, pastores y maestros. Los dos oficios que ya no están vigentes es el apostolado y el profeta.
Así que si alguien viene a ti y te dice, yo soy el profeta tal y tal, tienes el derecho de reprenderlo y decir, mira, ese oficio ya no está vigente. Cristo ya vino, ya murió. ¿Por qué te llamas profeta? ¿Por qué eres apóstol? Dime, ¿tú eres un pastor, maestro, evangelista? Esos oficios de proclamación de la palabra son dones del Cristo ascendido para su gloria, para su iglesia, perdón, no para lo secular. Mediante solo los evangelistas, pastores y maestros es que la iglesia es edificada mediante la palabra, no otros métodos. Es solamente la palabra, mis hermanos, la que edifica a la iglesia del Señor, usando evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo es que un evangelista va a edificar la iglesia? Cuando en una iglesia se levanta un hombre a predicar en las calles, los demás van a tener quizás deseo, anhelo de hacerlo. Y ahí está el principio de hacer más discípulos, más seguidores de Cristo. Cuando los perdidos escuchan la palabra ser predicada, el evangelio ser predicado, se arrepienten, la iglesia es fortalecida y ellos, creo que la fe va a crecer más y van a decir, ciertamente el Señor está salvando. Cuando un hombre tiene el don de evangelista, la iglesia es edificada. Y va a crecer más la iglesia, va a traer más miembros. Pero no debe de ser el motivo, el motor en llenar este lugar, mis hermanos. Con que solamente alguien, un perdido, sea salvo por la gracia del Señor, que sea uno en 5 años, nos debemos de gozar. ¿Qué importa si aquí no llegan 50 más en 5 años? ¿Nos debe causar tristeza? No. El Señor sabe lo que Él hace. El Señor va a añadir a los que van a ser, los que deben de ser añadidos. Porque podemos hacer muchos métodos. Podemos hacer un lavamiento de carros, car wash, hacer otros métodos carnales y atraer más jóvenes, a más personas, pero sin salvación. Si estamos dando de Cristo y salimos a predicar y no crecemos, es la voluntad del Señor. Si hacemos lo mismo y el Señor quiere llenar este lugar, es la voluntad del Señor. Es todo al tiempo del Señor. Pero sí debemos de enfocarnos en salir y predicar. Que el Señor, debemos orar para que el Señor levante más evangelistas. Los pastores, utilizando la palabra, ¿cómo es que va a edificar a la iglesia? Velando por ella, siendo un manso y humilde, orando por ellos, predicándoles la palabra del Señor, predicando a Cristo. Un maestro, si utiliza bien la palabra del Señor, va a enseñar bien a los miembros. Tomando un texto y enseñándoles lo que quiere decir el texto. La palabra es suficiente, no las opiniones humanas. La iglesia de Cristo, mis hermanos, haciendo todo esto, va a crecer y podrá madurar en la fe, por la razón que la palabra es inspirada por ¿quién? Inspirada por Dios. ¿Qué dice la segunda carta a Timoteo? 3:16. La segunda carta a Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios
Ahí claramente dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Es que ha salido de la boca del Señor. Todo lo que está escrito en este libro santo, fue inspirada por Dios. En la Biblia no hay errores. Muchos dirán, mira, la palabra se contradice. Pero Dios no es un Dios de confusión, mis hermanos. Dios no va a decir algo en su palabra y nos va a llevar a la confusión. Pero ¿qué es lo que hace la palabra? Sigue diciendo ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Sin errores. El ser humano puede hacer que la palabra del Señor confunda a otros enseñando cosas erróneas, no meditando en lo que la palabra está diciendo, torciendo la palabra, usando la palabra del Señor para manipulación y para su propio beneficio. Muchos utilizan también donde el Señor habla acerca de los diezmos. ¿Para qué? Para manipular a sus congregantes que den los diezmos a fuerzas y si no están bajo maldición. Y dicen, miren, si no das el diezmo le estás robando al Señor. ¿Acaso Dios necesita nuestra plata o el dinero? Dios es el dueño del oro y la plata. Así que si no conoces escritura, fácilmente serás tú confundido. Vean lo que dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar. Es todo lo que se necesita para que tú puedas aprender acerca del Señor, para redarguir, para corregir, para reprender. Cuando nos equivoquemos, porque somos imperfectos, y para instruir en justicia. Estamos leyendo domingo tras domingo, nuestro hermano Carlos está leyendo Proverbios. Eso es instruir en justicia. Está hablando acerca de la avaricia y de los que no son ávaros. Lo que él leyó ahí en Proverbios 28, 15 dice, el león rugiente es oso hambriento, el príncipe impío sobre el pobre pueblo. Ahí está diciendo que todo aquel que es avaricioso es un león rugiente y es un oso hambriento. Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Muchos pastores en muchas congregaciones utilizan la palabra del Señor para mostrar que son leones rugientes, que son osos hambrientos, manipulando la palabra y decir, mira, tienes que dar tu diezmo. Y no solamente el diezmo, sino tienes que dar $2,000 más si quieres seguir siendo miembro de esta congregación. A mí me lo dijeron. Y no me da temor decirlo porque es verdad. La palabra dice juzgar con justo juicio. A mí me dijeron, mira hermano, si tú quieres seguir en esta iglesia tienes que dar tus 2,000 y aparte otros que vamos a pedir. O 500, no creo en cuánto había quedado yo. Pero a mí me pusieron esa condición que si yo quería permanecer en esa iglesia tenía que dar tanto dinero y dar más de lo que iban a pedir. Si no, me tendría que salir. ¿Y saben qué fue lo que hice yo y mi esposa y mi familia? Nos fuimos. Mis hermanos, esos son actos de leones rugientes, mostrando su hambre como un oso. Esos pastores son príncipes impíos sobre el pueblo pobre, demandando que aquel que no tiene mucho dé su diezmo o más del diezmo. Eso es, mis hermanos, pecado.
Eso es pecado. Eso está mal ante los ojos de Dios. Y si no das, te hacen junta. Hermano, ¿por qué no has dado? Y tienen ahí su lista marcando cuánto has dado, cuándo no das, cuándo sí das. Como estando al pendiente de que tú des tus diezmos. Cueva de ladrones es lo que es. Cueva de ladrones. Quitándole a las ovejas del Señor. O actuando como si ellos fueran dueños de la grey. Pero no lo son. Y hacen daño más que edificar a la iglesia. Miren lo que dice segunda carta a Timoteo 2:15. Acerca de la palabra, acerca de cómo es que debe uno manejar la palabra. Segunda a Timoteo 2:15. Aquí Pablo está hablando acerca de un obrero aprobado. Desde el versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Le manda a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Cuídate de ser hallado, probado delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice, cuidado, Timoteo, si tú utilizas la palabra del Señor para tu propio beneficio y la tuerces, cuidado, Timoteo. Sino más bien, Timoteo, como un joven, como un hijo amado que eres tú en el Señor mío, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Aquí vemos que en Pablo había una preocupación, que Pablo estaba preocupado para que Timoteo no usase la palabra del Señor para su propio beneficio, torciendo la palabra como muchos lo hacen hoy en día. Y él le dice, procura, por favor, Timoteo, hijo mío del Señor, utiliza bien la palabra de verdad. Porque la palabra es suficiente, la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, para enseñar en justicia. Y como dije, muchos pastores no están siendo hallados aprobados delante del Señor. Quizás ante los ojos de sus congregantes sí, y digan, ese es mi pastor, hagamos lo que él dice. Obedezcamos a nuestro pastor. Cuando él, mis hermanos, utiliza la palabra del Señor erróneamente, para que otros den sus diezmos, más del diezmo, y dejen a familias sin dinero, sin comida. Cuando ellos hacen esto, no usan la palabra del Señor como deben de hacerlo. No están usando la palabra de verdad bien. Pero sí, cuando uno va y les dice, se molestan y dicen, hermanos, que no somos teólogos. No fuimos a un seminario. Bueno, si no lo has hecho, ve. ¿Qué te impide? Son solamente palabras para justificar
su pecado para decir, hermano, no soy un teólogo. Si uso la palabra del Señor erróneamente, perdóname, solamente obedece. Yo tampoco fui a un seminario, no soy teólogo, pero trato de apegarme a lo que dice la palabra del Señor. Diciéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Leyendo libros, una Biblia de estudio. Es un temor que debe de tener cada persona que predica la palabra del Señor. Deben de hacerlo cuidadosamente, diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame a no torcer tu palabra, porque tu palabra es suficiente y es perfecta. Yo soy imperfecto. Yo me puedo equivocar. No quiero darle a tu pueblo, a tu iglesia, a tus ovejas, a tu grey, algo que no está en tu palabra. Mi deseo es que ellos sean edificados y sean de aquí transformados diferentes a como llegaron. Señor, habla a tu iglesia. Así que dice Pablo, procura con diligencia, sé diligente, está atento, despierto, Timoteo, a cómo es que utilizas la palabra del Señor. Pero regresando a Hechos 13, regresamos a Hechos 13, versículo 2. Ahí vemos, mis hermanos, que ellos estaban ministrando al Señor, ayunando, y el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hemos visto, mis hermanos, que es el Señor, es Dios mismo, hablándoles a ellos, pidiendo que les aparten a Bernabé y a Saulo para la obra. La iglesia de Antioquía tenían 5 hombres como pastores, pero ahora le iba a costar la pérdida de 2 al personal pastoral. Ahora el Señor dice, aquí estuvieron con ustedes, ahora me los van a apartar a mí para la obra, con una misión específica. ¿Acaso el Señor les pidió permiso a los cristianos de Antioquía? ¿Acaso les dijo, miren, permítanme llevarme a Bernabé y a Saulo? Como muchos dicen, mira, permite que el Señor entre en tu corazón. El Señor no es como nosotros, que Él tiene que pedir permiso al ser humano para hacer lo que Él va a hacer. Aquí vemos que el Espíritu Santo les dijo, apartadme. El Espíritu Santo fue quien envió a Jesús al desierto, y el Señor fue quien quiso salvar a Saulo de Tarso, sin pedirle permiso para entrar en su corazón. Él es soberano sobre todo. Y aquí vemos que Él les va a quitar a 2 hombres, a 2 obreros, para su gloria. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que no solo el Espíritu es quien los envía, sino que también la iglesia. El Espíritu Santo dio la orden que les apartaran a Bernabé y a Saulo, y ahora la iglesia, ¿qué es lo que hace? Están ayunando, oran por ellos y los despiden. Pero yo creo que los miembros de la iglesia en Antioquía iban a tener que sostener a Bernabé y a Saulo. Es lo mismo, mis hermanos, que si el Señor permite después, en años, si es que seguimos por su gracia, quizás enviar a alguien a una misión, ¿quién es quien va a sostener a ese siervo? La iglesia.
No vamos a exigir el diezmo. No vamos a decir todo esto y utilizar la palabra del Señor para manipular al congregante, sino que vamos a depender del Señor. Si la obra es del Señor, el Señor la va a ¿qué? Sustentar. El Señor nos va a dar los medios necesarios. Ellos no iban solamente a ser enviados y a hacer lo que ellos quieran, no. Se debe proveer para toda necesidad. Yo aquí nunca les he pedido el diezmo, ni lo pienso hacer. Yo trabajo 40 horas a la semana, pago la luz, todo lo que hago, y no les exijo. Yo digo, el Señor proveerá. Por eso es que me ven vendiendo pollos, comida y todo eso. Aparte de mi trabajo, me canso, sí. Pero no voy a exigirles a ustedes el diezmo. No voy a hacerme yo la víctima de decir, hermanos, ando cansado, trabajé 40 horas, mis pollos, mi comida. El Señor va a proveer. El Señor me dará las fuerzas. Entonces, del Señor. En mi cansancio, desvelos y todo, aquí estoy. No para vanagloriarme, sino para darle la gloria al Señor. Le digo, Señor, ayúdame, por favor. Soy un hombre débil. Si hago tanto para lo secular en mi trabajo, para vender comida, ¿por qué no para tu obra? ¿Por qué voy a poner una excusa y cancelar la reunión para descansar? Si he invertido tanto tiempo para lo secular, ¿por qué no para tu iglesia? Señor, ayúdame a servirle. Hablando la palabra, predicándoles a ellos, dándoles a Cristo, estudiando este libro juntos. Mis hermanos, hoy en día existen muchas congregaciones con mucho dinero en el banco y nada se utiliza para el reino de Dios. Es triste. Hay iglesias que tienen mucho dinero, más de $100,000 en el banco. ¿Para qué se utiliza ese dinero? ¿Por qué está ya guardado? Y todo ese dinero viene de muchos diezmos. En esa cuenta de banco hay mucho dinero invertido mío y de mi esposa y de los hermanos. Así es. ¿En dónde está la ayuda para las iglesias en México? ¿En dónde está ese dinero para las ayudas al necesitado? Son lugares, son congregaciones antibíblicas, no santas, no apegadas a la palabra del Señor, no son bíblicas. Ellos tienen mucho dinero, mas no envían y mucho menos van a sustentar la obra. Mis hermanos, no seamos de esos. Ayudemos a los hermanos necesitados. Sigamos ayudando a los hermanos en México. Hemos ayudado a algunos pastores en México. No somos muchos miembros, no exigimos el diezmo. Sigamos ayudando a los hermanos en Durham, que están predicando afuera de las clínicas de aborto. Ya hemos ayudado en un baby shower y nos mandaron un mensaje, hermano Carlos, que si podemos ayudarles a ellos con otra ayuda. Hubo otra mujer que ella llegó ahí a esa clínica y escuchó a los hermanos predicando acerca del aborto y ella ha decidido, pues, tener a su bebé por la gracia del Señor. En eso debemos de invertir. No nos hemos conocido personalmente, pero vemos sus obras.
Vemos los frutos de lo que ellos están haciendo ahí en Durham. Ellos no piden gran cantidad. Mis hermanos, le mandamos $30 hace la última vez. Eso es sembrar, eso es invertir para el reino de Dios. Poquito que demos, eso es algo, es mucho para ellos. Hemos ayudado al hermano Isaac en México, le mandamos material, lectura, folletos, todo eso. Mis hermanos, si Dios nos ha escogido y enviado, pues obedezcamos a su llamado. No es que vamos a hacer lo mismo que Bernabé y Saulo iban a hacer. No es que vamos a tener que ir a la India nosotros, a China o hasta México, con tan solo a nuestro alrededor. Hoy en día muchos jóvenes están escuchando que vengan profetas y les digan, mira, el Señor te va a enviar a las naciones, vas a ir a Japón, vas a ir a China, siervo, el Señor te levantará. ¿Y por qué no empezar con tus amigos? ¿Por qué no comenzar en la escuela a predicarles de Cristo? A darles un tratado en español y en inglés, tenemos de los dos. ¿Por qué esperar hasta que un profeta te diga eso? Son profecías que es producto de la mente carnal y de la emoción. Es lo que muchos van buscando. Así que como dije, si Dios nos ha llamado, si nos ha escogido y enviado, pues obedezcamos a su llamado, mis hermanos. ¿Cuál llamado? El compartir de Cristo a los perdidos, ese es el llamado. A dar un tratado, ese es el llamado. Dios no nos pide título. Dios no nos pide un carro, las llaves de nuestros carros como muchos hacen en iglesias como a nuestro alrededor. Ven y trae tus llaves para bendecirlas. Dios no nos pide estas cosas. Dios nos pide solamente más obediencia que sacrificio. Dios no nos pide que ayunemos una semana y después de esa semana vivir una vida impía, como lo hacen los católicos romanos. Y en Semanas Santas se abstienen de comer tales comidas, se termina esa semana y vuelven a vivir en las cosas impías. El Señor lo que quiere es más obediencia, más que sacrificio. Y el llamado es tan simple y fácil, es compartir y hablar de Cristo. Pregunta, ¿tú, mi hermano, mi hermana, te has propuesto hacer esto? ¿Te has propuesto en decir, voy a dar un tratado, un folleto a alguien que conozco que no está en el Señor? Si no lo has hecho, debes hacerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, es lo que dijo el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Él dijo, pues me propuse, me aferré a presentarles no cosa alguna, no una opinión, un método, sino a presentarles solamente a Jesucristo y a este crucificado. No debemos nosotros, mis hermanos, al momento de evangelizar, presentar nuestro testimonio, porque eso no va a salvar a nadie. ¿Acaso vemos que algún apóstol presentó su testimonio o Pablo? En una ocasión, Pablo sí relató su conversión.
Pero él siempre, mis hermanos, estaba presentando a Cristo. Cristo es lo que salva. Y su evangelio. ¿Y por qué dijo Pablo esto? Porque él, mis hermanos, él había dicho en una ocasión que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y al griego. Por esa razón es que él se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Solamente presentar y predicar de Cristo. Como dije, Pablo se aferró a presentar solamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo había salvado. Porque Cristo es quien murió en la cruz del Calvario para salvarlo. Y mis hermanos, Cristo hizo lo mismo por nosotros. Él murió por nosotros, para salvarnos a nosotros. En él la ira del Padre fue satisfecha. Él pagó el pago por nuestros pecados. En él hemos sido justificados, perdonados, salvados, regenerados, adoptados, santificados para su gloria. En él, no en nosotros mismos. Si tú tienes en mente todo esto, tú, mi hermano, mi hermana, vas a compartir de él. Sin vergüenza alguna, sin temor alguno. Así que aquí, en ese sermón, hemos aprendido, mis hermanos, que Dios es quien llama, Dios es quien elige, escoge, Dios es quien ordena, Dios es quien envía. Uno solamente predica, comparte, Dios es quien obra. Es como un sándwich. Está Dios, nosotros, Dios, para su gloria. Y si tú lo haces y alguien te dice, hermano, qué bien lo haces, me alegro, dile, es el Señor, no soy yo. Yo solamente soy un instrumento escogido como Saulo, pero el Señor es quien se lleva todo mérito y toda gloria. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias, Señor, por este momento, Señor, que es un momento tan glorioso, Señor, poder compartir tu palabra y predicarla, Señor, con mis hermanos